Que unos 2 segundos. Eso. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión 148 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica. Yo soy la doctora Ileana Quintanar del CIDE y este día fungiré como moderadora de la sesión. Vamos a presentar el libro de nuestra colega, la doctora Patricia Luna. Se las voy a presentar. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó 2 años de estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha obtenido la distinción del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. En el 2021, el municipio de Querétaro le otorgó la presea Fray Isidro Félix de Espinosa por su trayectoria en investigación histórica y su labor en la difusión del patrimonio cultural. Se ha desempeñado como profesora investigadora, impartiendo diversos cursos, diplomados y seminarios en algunas instituciones como el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro y actualmente en la Universidad de Anáhuac Querétaro. Ha participado como ponente en diversos congresos y coloquios nacionales e internacionales y sus líneas de investigación corresponden a la historia económica empresarial y al patrimonio industrial. También ha escrito varias publicaciones como libros, capítulos, artículos y reseñas y es miembro del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Querétaro y de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Muchas gracias, Patricia. Estamos muy contentos de que nos estés acompañando y que estemos presentando tu libro el día de hoy. Te cedo la palabra entonces. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias a los coordinadores, la doctora Quintanar y el doctor Becerril de esta sesión del Seminario Interinstitucional de Historia Económica y bueno, por supuesto, mi agradecimiento a la doctora Araceli Almaraz y a la doctora Aurora Gómez Galvarriato por su participación. Si les parece bien, vamos a iniciar y le voy a solicitar, voy a compartirles la presentación. Tal vez estamos cambiando un poquitito de dinámica en presentaciones, pero consideré oportuno que hiciera esta presentación. ¿Ya lo ven? La, ¿Sí? Otra Sí, vez. Muy bien, y ahora sí. listo. ¿Sí? Muy Sí, bien, todo bien. entonces miren, la intención es que en esta primera parte de nuestra sesión les haga algunos comentarios que considero prudentes. Es la presentación de este libro que se publicó por el Colegio de San Luis y la Universidad de Anáhuac Querétaro, que ya tiene como 2 años, pero por la pandemia se nos retrasó un poco hacer este tipo de presentaciones. Este proyecto es resultado de esta estancia de investigación que realicé en el Colegio de San Luis, con la idea de dar seguimiento a otros trabajos anteriores sobre un tema que me interesa y tal vez no es muy abordado por algunos colegas, que es el patrimonio, ese capital que tienen las empresas, que es su capital intelectual estructural. Y dentro de ese capital, pues está como parte importante las marcas. Las marcas también como un capital simbólico, es decir, una mezcla de reconocimiento e historia y su impacto en la sociedad. Con esta idea de dar este seguimiento de qué había pasado después de la severa afectación a las haciendas del altiplano potosino, que es las que estuve trabajando, elegí 2 marcas que estuvieran posicionadas en el mercado nacional y local, como fueron Carranco y Coronado, con la idea de hacer 2 artículos sobre estas marcas. Se hizo el artículo de la marca Carranco, que se publicó en la revista del Colegio de San Luis, y posteriormente inicié el trabajo de investigación para lo que es la marca Coronado. Abajo a su derecha y les muestro a los involucrados, propietarios, empresarios de esa marca. Como fuentes, entonces, para hacer ese primer artículo que consideré, estaba a realizar entrevistas, ya que estaba yo viviendo en San Luis Potosí, así como pues consultar historiografía y archivos. En esta entrevista con el nieto del que fue el fundador de la empresa Coronado, eh, el ingeniero Alejandro Hernández de la Rosa, en esa entrevista, en esta plática, él me comentó que conservaba documentación sobre su abuelo hablando
con estas personas involucradas en las haciendas durante la revolución. Por supuesto, me brillaron los ojos y bueno, insistí bastante para que me los facilitara. Tiempo después, años, 2 años después, pues tuve la posibilidad de que el ingeniero me facilitara ese material. Les estoy hablando de 2 carpetas con aproximadamente unos 1000 documentos y que yo pues considerarán ustedes que al ser un archivo que nunca se ha trabajado y no está organizado ni nada, entonces pues yo le puse archivo particular de Alejandro Hernández de la Rosa, con estas iniciales que pueden ver. Entonces, al consultar ese archivo, ¿qué facilidades encontré? Que los documentos están en excelente estado, que ya hay un uso generalizado de la máquina de escribir y que, ay, perdón, déjenme con la franja, ya no alcanzo a ver qué dice. No puedo quitarla. Bueno, ¿y qué habré puesto aquí? Porque no alcanzo a ver ustedes. Ya vi. Y saben que es importante que la correspondencia que está en ese archivo está de ida y vuelta, es decir, está el que escribe la carta y lo que la responden. Eso pues es maravilloso. Las dificultades, por supuesto, es que no está catalogado, que había que identificar pues muchísimas cosas, pero entre ellas pues quién era el destinatario, quién era el remitente, de dónde se estaba escribiendo, con qué fecha, y bueno, hubo que fotografiar todo ese material. Una vez revisada toda la documentación, y ya como les comento, pues tomé fotografías, así es que me pude ya venir a Querétaro a trabajar, para darme cuenta que esos documentos iban de 1912 a 1919, que eran básicamente cartas, telegramas entre diferentes actores. También se encuentran recibos de diversos pagos, de diferentes trámites, inventarios de las haciendas, estados de cuenta, borradores de contratos que pretendían hacer, proyectos sobre qué hacer con las haciendas y notas. También se me facilitó una lista con los apuntes particulares de José Hernández Guerra, algún plano de alguna fracción de la hacienda de Coronado y otro tipo de materiales como periódicos, fotografías, etcétera. Entonces, una vez revisado toda la documentación, tenemos a 3 personajes centrales, que son Juan Hernández Ceballos, José Hernández Guerra y Celedonio Álvarez. Es decir, el padre, el hijo y el yerno y cuñado respectivamente. De ese material también hubo la necesidad como de considerar que solo me interesaba aquella documentación que se relacionara con su trabajo de administración de los negocios. Eso me llevó a descartar, porque había correspondencia particular de Celedonio Álvarez, también había otras correspondencias con asuntos familiares, sociales, y también algunos materiales fotográficos que pues ya no se incluyeron en la publicación. Eso nos lleva a pensar que es como un antecedente, lo que logré encontrar con toda esa documentación, se plasma en los 3 primeros capítulos, que resulta ser una crónica de la actividad que realizaron estos personajes durante el movimiento de la Revolución Mexicana. Es decir, es una crónica de 7 años que dividí en 3 capítulos, 1912, 1915, que es importante, nada más les comento, porque la familia emigra a la ciudad de Puebla. Y el yerno, Celedonio Álvarez, se le otorga un poder. Además, se intenta vender algunas de las propiedades. Después, 1916, 1918, hago ese cambio de capítulo porque aquí la familia se traslada a vivir a la Ciudad de México.
También es muy importante porque ya toda la correspondencia irá dirigida a José Hernández Guerra, es decir, el hijo de Juan Hernández Ceballos. Y empezará a tener alternativas de a qué otra cosa dedicarse. Y por último, el capítulo tercero, que es de 1919, porque la mayoría de la correspondencia consultada es de ese año. Así es que es importante porque en ese año ya están pensando en que tienen que regresar a San Luis a trabajar sus haciendas en San Luis Potosí y pensando que la oportunidad que ellos encuentran es que sea Coronado precisamente en la que van a poner todos sus esfuerzos. Además de que nos damos cuenta de que sí logran la venta de una de sus propiedades. Eso se los comento porque creo que es un gran logro para la época y para tener recursos financieros. En esta documentación ustedes pueden encontrar muchos indicios de diferentes aspectos, sobre todo sociales, culturales, etcétera. El apoyo siempre de familiares, el apoyo de los coterráneos, por ejemplo, en la Ciudad de México, o los que se quedan en San Luis Potosí, siempre va a haber un vínculo muy importante entre ellos. Podemos ver la personalidad de José Hernández Guerra, cuáles eran sus costumbres, su formación, su educación, su religión. Es interesante. Este esquema me parece que es de mucha utilidad para que comprendamos esta complicada comunicación. Básicamente era por correo postal, telegramas y notas personales. Si bien tenemos recibos, etcétera, de que tenían teléfono en sus casas, pero es importante esta comunicación escrita y que sea conservado. Y les comento que son básicamente entre 4 ciudades o lugares: la ciudad de San Luis Potosí, la ciudad de Puebla, la Ciudad de México y las haciendas. Ahí les agrego las poblaciones cercanas a las haciendas, que pues era básicamente desde donde mandaban la correspondencia. También les menciono algunas ciudades en Estados Unidos con las que tuvieron algún tipo de correspondencia por cuestiones de pedir cotizaciones, etcétera, y también hay correspondencia desde una hacienda en Zacatecas, ya que uno de los parientes ahí estaba trabajando. Para el tema que a mí me importaba, que es que comprendamos cómo se llevaba a cabo la gestión de las haciendas de su propiedad en una época turbulenta y a la distancia, ¿sí? ¿Qué eran los principales problemas que detecto? Pues bueno, resolver la falta de capital monetario, la intención de vender a una de las haciendas, cómo mantener a los trabajadores si no tenían productividad. Había que estar pagando préstamos forzosos a los grupos revolucionarios, en una época también en que en estas extensiones de pastos, en una zona árida, había que tener al ganado en potreros, entonces había que recuperarlo, negociar con acreedores, con deudores, afrontar robos continuos. Trataban de solicitar protección militar ahí en las zonas y proyectar a la vez qué podrían hacer con sus propiedades a futuro. Así se van concentrando en uno de los casos que será Coronado, y la opción que tenían era buscar socios, ¿sí? Socios era lo que tenían en mente. En este periodo en que están en la Ciudad de México, realizan otras actividades, por ejemplo, la compraventa de autos usados, la compraventa de autocamiones, la compraventa de dólares y algunos otros productos, por ejemplo, telas. En la ciudad de San Luis de Puebla se queda el yerno Celedonio Álvarez, por eso va a continuar esta correspondencia entre la Ciudad de México, Puebla y la ciudad de San Luis Potosí.
Es decir, el comercio siempre marcará una pauta importante para los empresarios. Y finalmente, en el capítulo 4, es donde concentro lo que iba a ser el artículo propuesto, que era la idea de identificar cuándo y cómo se había dado la fundación de esta empresa, cómo se llegó a consolidar y finalmente a vender por parte de la familia Hernández. Empezamos entonces ese capítulo con la década de los años 20, pensando en que se concentran ya en la hacienda de Coronado, la logran ampliar y luego las dificultades que surgen en las empresas familiares que lleva finalmente a su venta. Aquí les presento al papá, que es Juan Hernández Ceballos, que tiene en propiedad estas 5 haciendas, de acuerdo al archivo consultado: Coronado, Santa Isabel, Pozo de Acuña, Agua del Toro y El Custodio. Las 2 primeras corresponden a la región del Altiplano Potosino y las otras 3 a la conocida como región media, es decir, con características geográficas muy distintas. En este mapa les muestro, bueno, más o menos para que vieran a qué municipios me estoy refiriendo. A su izquierda arriba ven los que corresponden al altiplano potosino y al centro donde estaban las que estaban en la región media. Y aquí está nuestro personaje central, José Hernández Guerra, que como ven nace en 1899 y que para 1916, que están ya en la Ciudad de México, él tomará, el individuo que está de pie, será el que tome a su cargo todos los negocios de su papá, por problemas de salud de su papá. Él es José Hernández Guerra. Esta fotografía me gusta porque muestra una de sus aficiones, que sería el automovilismo. Luego aquí, en estos documentos que me facilitaron, hay unas fotografías muy interesantes porque fue su otro gran hobby, la fotografía. Entonces les muestro estas que son ya en la hacienda de Coronado en 1920. Él se regresa ya desde finales de 1919 a establecerse definitivamente en San Luis Potosí para arrancar algún emprendimiento. Estas 2 también se las quise incluir para que se den cuenta de, bueno, de las fotografías que pueden apreciar que están en este archivo. Y su tercer gran afición, la aviación. Entonces, así, aquí en esta imagen se conjunta tanto su afición a la fotografía como a la aviación, y nos muestra el casco de la hacienda de Coronado. Aquí este mapa les muestro para que les quede claro en dónde está ubicado la hacienda de Coronado, y también les incluí la de Santa Isabel. Ahí está al norte de la ciudad capital de San Luis Potosí, en una zona muy árida, semidesértica. No hay ningún río permanente en el altiplano potosino, pero observen que va el ferrocarril, la vía de ferrocarril nacional de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entonces ese es un gran elemento para destacar en esta imagen. También en el archivo podemos encontrar este plano, que es sobre una fracción de la hacienda de Coronado que le ceden sus padres a José Hernández Guerra en 1925. Será una práctica muy común para estos empresarios el ver que frente al reparto agrario, pues para cumplir con lo establecido en la ley agraria, los propietarios ponen a nombre de sus hijos y familiares políticos alguna de las fracciones de la propiedad. Para 1927, José Hernández Guerra contrae matrimonio por primera vez con Consuelo Espinosa, y en ese mismo año, en esta libreta que me mostró el ingeniero Alejandro Hernández de la Rosa, se ve cómo
tiene ya apuntes de varias alternativas que está considerando Hernández Guerra, sobre todo para producir quesos, mantequilla y finalmente la cajeta. Aquí abajo a su derecha les pongo textual lo que él apuntaba, decía son 26 litros de leche de cabra. A ver, déjenme las muevo a ustedes porque dice 26 litros de leche de cabra, 6 kilos de azúcar, 3 cucharaditas de carbonato, hacen en puesto las 4 horas de fuego directo, cajeta como la de Celaya, ¿sí? Entonces, no fue el único producto, pero se empieza a concentrar en elaborar y comercializar este dulce típico mexicano que será la cajeta Coronado. Pensemos que muchos de estos productos, ates, cajetas, mermeladas, etcétera, lo que están haciendo los empresarios es aumentar la caducidad de sus productos, ¿verdad? Por eso los convierten de esta manera, porque de lo contrario, pues tendrían una caducidad muy corta. Ya para el 32, observamos este premio que le dan este reconocimiento en la 7ª Exposición Nacional de Ganadería realizada en el entonces Distrito Federal, en la que se premia a la cajeta Coronado. Esta fecha, 1932, es la que, si se fijaron en la primera imagen que les presenté de la marca Coronado, aparece en las etiquetas. También se me proporcionó copias de esta imagen de etiqueta, de la etiqueta original o de las más antiguas, sobre la cajeta Coronado. A mí me resulta de gran interés frente a falta de otro tipo de materiales, en las etiquetas. Aquí nos dan a conocer que está elaborada con pura leche de cabra, que el productor es José Hernández Guerra, el lugar aparece Hacienda de Coronado, su imagen clásica que será la cabra, ya tiene un eslogan, la mejor, pero también observamos ya hecho en México, marca industrial registrada, lo que al comentario del ingeniero Hernández se realizó en los años 30. Entonces, este arranque de esta empresa, podemos marcar cuál fue su punto de venta principal. Ya les mostré en el mapa dónde está ubicado el casco de la Hacienda Coronado, pues la estación de ferrocarril de Venado, del municipio de Venado. Será un gran punto de venta. También consideren que parte de la familia o de los coterráneos están en la Ciudad de México, así que envían vía ferrocarril a la Ciudad de México la cajeta y los familiares serán en buena medida los principales distribuidores. La publicidad de boca en boca. En cuanto a promoción, pues la exposición en ferias ganaderas será también muy relevante. Y en cuanto a materiales impresos, pues aparte de las etiquetas, tengo, por ejemplo, estas tarjetas de presentación que elaboraba el propietario José Hernández Guerra, que me llaman la atención y que tienen sus dos productos entonces estrella, que era la cajeta Coronado de cabra y los quesos Coronado, pues con leche de vaca. Estas tarjetas seguimos viendo que aparece el nombre del productor y como lugar la Hacienda de Coronado en Venado, San Luis Potosí. Y les muestro también en la parte de atrás lo que decía la tarjeta, cómo estaban agradeciendo a sus compradores, pues el que les hicieran este tipo de pedidos. Otros productos para la época que consideró Hernández Guerra fueron los chiclosos, que son derivados de estos dulces de cajeta, como los besos potosinos, y se alcanzan a ver abajo, pues sigue apareciendo como José Hernández Guerra.
Fallece su primera esposa y él se casa por segunda vez, ahora con María de los Santos en 1943. Entre la documentación que me mostraron también está este certificado de inafectabilidad que se le otorga en 1954, pues con esta idea de que sí, bajo esta propiedad agrícola inafectable. Y yo buscando en el archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, localicé este registro de 1955-56, en el que ya vemos otras características importantes de leer en las etaquetas, que será, ya le vemos sabor, porque aquí ya aparece sabor quemada, vemos la capacidad del frasco, que era de 1,2 kilos, y lo importante es que vemos que ella es sociedad anónima, ¿sí? Ya aparece los productos de leche Coronado S.A. y como dirección la ciudad de San Luis Potosí, en la colonia de Tequisquiapan, San Luis Potosí. Siguen conservando el color rojo y por supuesto a la cabra ahí. También en ese registro están otros productos como estos chiclosos y la natilla. Aquí les sintetizo este tipo de empresarios que están haciendo, se están concentrando en el sector pecuario frente al reparto agrario, están buscando ya un sistema estabular o semi-estabular para su ganado. Crea, en el caso de Hernández Guerra, una red de proveedores de leche, al principio cercana a Coronado y después se fueron hasta otros estados, y hacen un cambio de la planta productora a la ciudad de San Luis Potosí y se conforman como sociedad anónima. Muere José Hernández Guerra en el 71 piloteando su avión, porque lo utilizaban para ir de San Luis a la planta en Coronado. Muere después de pues ya 50 años de trayectoria con su negocio, junto con su hijo Carlos. José Hernández, de primer matrimonio, tuvo 3 hijos, que son José, Jorge y Carlos. Para ese entonces ya estaban trabajando con su padre en la empresa, el mayor concentrado en la cajeta y sus derivados, Jorge con el rompope Coronado y Carlos con productos varios, todos en el ramo alimenticio. Todos ubicarán los chongos, la cocada, los frijoles, diversos productos. Sin embargo, como les comenté, Carlos fallece con su padre en el accidente aéreo y será su viuda Dolores Álvarez Septién, una queretana, quien toma el cargo del negocio. Finalmente, entre los hijos del primer matrimonio y los del segundo, pues ya los del segundo deciden vender la empresa. Para 1993 se la venden a Emilio Azcárraga Milmo y él dura muy poco con la empresa, 2 años, y para 1995 se la venden al grupo Bimbo. Sin embargo, conservan algo. ¿Qué secuencia dan estos hijos al negocio? El hijo mayor, que es el padre del ingeniero Alejandro Hernández, ya arrancan con una nueva empresa que es la Cajeta Real del Potosí. Como les muestro en la imagen, pues identifican de inmediato los que eran los frascos de la cajeta Coronado, con un diseño nuevo, pero ahí está la cabra, los distintos sabores. Y a su derecha les pongo el rompope Coronado, que ese no se vende porque ese no estaba en el registro del INPI, con los productos, digamos, dulces, entra en otro género, en otro registro. Entonces ese sí conserva rompope Coronado y la viuda de su hermano les vende los que les expliqué que eran los productos Coronado alimenticios y le dejan el nombre Coro en clara alusión a Coronado. Ahí abajo pueden ver los diferentes productos.
Bimbo retiene la marca Coronado por 27 años y el año pasado la vende a esta empresa internacional, que no sé cómo se pronuncia, Mondelez o algo así, que es a partir del 2022 tiene la marca Coronado. Ahí termino esta breve explicación. Muchísimas gracias, Patricia. Súper interesante por muchos aspectos, pero me parece que particularmente por la importancia de los archivos personales para la elaboración de la historia de las empresas en México, porque justo nos permiten conocer tanto los procesos productivos de un artículo como la construcción y consolidación de la empresa, así como la trayectoria personal de sus dueños. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación. Y le voy a dar entonces ahora la palabra a la doctora Aurora Gómez. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Harvard. Por varios años fue profesora investigadora en la División de Economía del CIDE. Fue directora general del Archivo General de la Nación de 2009 a 2013. También ha sido profesora visitante del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard y profesora en el ITAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Se especializa en la historia económica y social de México y dentro de este campo sus principales líneas de investigación han sido el proceso de industrialización en México y América Latina, la historia empresarial y del trabajo, el impacto económico y social de la Revolución Mexicana y la evolución de los niveles de vida en México. Y actualmente trabaja en la historia tecnológica, laboral y empresarial de la producción de tortilla de maíz en México. Muchas gracias, Aurora, por acompañarnos. Adelante. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarme a presentar este libro. Gracias, Patricia, gracias, Ileana, gracias, a este seminario que nos abre, digamos, esta oportunidad de tener una comunicación entre quienes nos ocupamos de la historia económica y empresarial, que realmente es algo muy valioso. Y bueno, este libro me parece, también fue muy agradable poder leerlo en estos días. Y bueno, como que es un libro que nos ofrece ahora sí que una ventana, una mirada hacia aspectos de la historia empresarial que, como bien dijo Ileana, no son tan fáciles de acceder justamente por la falta de archivos personales, de archivos familiares, y que, bueno, gracias a este libro, como que justo yo creo que una de esas cualidades es poder mirar prácticamente los documentos, ¿no? Que es algo que nos ayuda a hacer Patricia Luna Sánchez. Y bueno, en principio este libro, como bien explicó Patricia, pues buscaba investigar el nacimiento y el desarrollo de este producto, principalmente la cajeta, pero con sus diferentes vertientes, ¿no? De la marca Coronado, que nos es muy familiar, digamos, es un producto que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, ¿no? A los que vivimos aquí en México, y que realmente es prácticamente como ahora sí que un producto cultural cercano a nuestro corazón. Yo recuerdo cuando me iba a vivir fuera de México que me llevaba mi cajeta Coronado, o sea, es como parte de esas cosas que uno quiere llevar consigo y que bueno, es un producto que justamente se posicionó en ese nicho, que en realidad me pareció muy interesante ver que en un principio dice: quiero hacer cajeta como la de Celaya, pero es verdad, o sea, yo siento que en realidad ocupó más ese espacio de la cajeta de Celaya que la propia cajeta de Celaya, ¿no? Y bueno, ya más adelante, gracias primero a Bimbo y luego a esta otra transnacional, pues a continuar. Sin embargo, este libro no es solo sobre la cajeta Coronado o la marca Coronado. En realidad, la mayor parte de sus páginas se centran en este periodo que
que nos describió Patricia, que va de 1912 a 1919, en donde en realidad es previo a la creación de esta marca Coronado y que tiene que ver con la Hacienda Coronado, otras haciendas que tenían los Hernández, primero Hernández Ceballos y luego Hernández Guerra en San Luis Potosí, y que es fascinante para quienes nos hemos ocupado de la historia económica durante la Revolución Mexicana. De alguna manera que para mí, al leer sus páginas, era como ver el otro lado de muchas cuestiones que yo había identificado desde otras miradas, ¿no? Y que en general se reducen o se pueden, digamos, como resumir como el conjunto de estrategias que llevaron a cabo empresarios agrícolas, hacendados, de una buena parte del país. Yo creo que sí es algo que digamos, como yo creo que su caso es algo que se fue, que a través de estas otras miradas vemos que es algo bastante general y que tiene que ver, uno, con sobrevivir la revolución económicamente, y dos, pues con irle sacando partido a las diferentes oportunidades que se van presentando con el afán de lograr esta sobrevivencia. Y allí creo que hay como siento como que en torno a la Revolución Mexicana hay una perspectiva que, por ejemplo, destacó el profesor John Womack en su historiografía en el ensayo que escribió sobre la economía durante la Revolución Mexicana. Y lo que dice es, bueno, como que se ha dicho que durante la Revolución prácticamente se destruyó la economía, y vemos pues que eso no es cierto. En realidad los negocios siguieron adelante. Y creo que efectivamente en todo lo que hemos encontrado, quienes nos hemos metido a ese periodo, es que efectivamente los negocios siguen adelante. Ahora, no es que siguen adelante como si nada, y no es tampoco que, digamos, como que tampoco es, y ahí pondría como la otra, digamos que está una vertiente que es todo se destruye y lo que surge después es nuevo. Y hay otra vertiente que es como, pues en realidad no pasó nada, ¿no? Fue como unos años en donde no pasó gran cosa y al final son como los mismos, la misma élite que se reubica y se restablece más o menos en condiciones similares, ¿no? Y creo que entre esos dos polos, a donde yo me inclino y lo que también nos muestra este trabajo es que el lugar está en medio. Que efectivamente sí la revolución implicó una afectación económica muy seria, muy grave, que lo leemos en las distintas cartas que nos describe Patricia Luna, pues de que entran las tropas a las haciendas, de que se quema un pedazo, de que no pueden comercializar el istle, de que tienen que, pues ellos salen porque hay mucha violencia y es muy difícil administrar las haciendas desde lejos. Quienes se quedan a cargo de alguna manera en muchas ocasiones abusan. O sea, son problemas muy serios que están enfrentando. Son estrategias pues de que siga adelante. Bueno, mucho del ganado se los acaban robando, otro lo tratan de vender, pero en realidad como que eran haciendas ganaderas principalmente, pues ahora sí que sus hatos acaban bastante decimados. Y bueno, las familias más importantes emigran, como bien dijo Patricia, primero a Puebla, luego a la Ciudad de México, y empiezan a hacer negocios que tienen que ver con también la oportunidad que ofrece a quienes tienen dinero en efectivo y principalmente dólares, el poder hacerse ahora sí como el hacer negocios que tienen que ver
con adquirir activos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este negocio de compraventa de automóviles, que en ese momento, y de camiones, que en ese momento pues era como si hoy habláramos, bueno, era algo muy novedoso, era algo muy innovador. Y pues ellos tienen recursos y pueden empezar a hacer este tipo de negocios que también vemos no es tan fácil, porque luego no les pagan o les quieren comprar más barato, ¿no? Tiene su dificultad. El propio negocio de la compraventa de dólares, ¿no? Que ese yo lo había visto desde otras perspectivas, me había topado con el mismo tipo de agentes, ¿no? Como esta empresa Laco, ¿no? Que es también la que utiliza la industria en Orizaba, ¿no? La compañía industrial de Orizaba para hacerse de dólares. Aparece también entre algunos de los personajes de estas cartas a Jenkins, ¿no? Que lo ha estudiado pues nuestro amigo Paxman, y vemos este otro lado, ¿no? De a quienes les estaba comprando las haciendas y en qué condiciones, su poder de negociación. Él todavía tenía como pues tenía una mayor cantidad de efectivo para invertir, y además tenía, ahí vemos la ventaja de ser norteamericano, que eso de alguna manera lo blindaba ante ciertos riesgos, ¿no? Que estaban enfrentando pues todos en ese momento. Y bueno, creo que otro aspecto que yo también había visto desde otro lado es una inversión que hacen en pozos petroleros, ¿no? En los 1915 y 16, yo he visto como un gran auge de empresas petroleras. Hubo un auge, de hecho, en la bolsa, en una bolsa de valores con acciones petroleras, y decía, bueno, ¿quién está invirtiendo en estos negocios tanto dinero? Y bueno, ahí vemos la contraparte, ¿no? Son empresarios como los Hernández, que en un momento dado, ese era un momento como de la papa caliente, ¿no? Si podías tener efectivo, pero era tan alta la inflación, era tan alta el nivel de depreciación de la moneda, que había que invertirlo rápidamente. ¿En qué? En dólares, en automóviles, en camiones, en acciones, ¿no? En acciones petroleras, y todos estos negocios podían rendir bastantes utilidades, pero a la vez eran muy riesgosos, y vemos todas estas dificultades, ¿no? Que nos reflejan las distintas cartas que de alguna manera va narrando, va hasta cierto punto casi que transcribiendo, ¿no? De una manera que nos hace muy fácil la lectura de estas fuentes, el libro de Patricia. Vemos por otro lado las dificultades familiares, ¿no? Que tienen que ver pues con lidiar con el yerno, con lidiar con los hermanos, con los que se quedaron allá, y la importancia también de las redes familiares, ¿no? Sobre todo en estos momentos en donde hay tanto riesgo y hay tanta incertidumbre en el mundo empresarial. Y bueno, creo que estos documentos que, digamos que la estructura del libro está de alguna manera desarrollada a partir de un eje cronológico en el que Patricia Luna nos va describiendo pues algunas de las cartas que ella va encontrando, que son más interesantes para ir viendo qué es lo que va pasando con los negocios, con las haciendas, con la familia. Y así llegamos a una última parte donde ya vemos el nacimiento de esta hacienda Coronado. Esto ya es no tanto a partir de documentos, digamos, de correspondencia, pero de todas estas fuentes que nos describió Patricia, y que en realidad es otra estrategia, porque es una estrategia frente al reparto agrario, ¿no? Una fue esto de subdividir las haciendas, transformarlas en ranchos, pero también, bueno, dado que ya tengo un hato ganadero decimado, dado que tengo en realidad mucho menos territorio que el que antes tenía, pues ya no solo, y ahí sería interesante ver también como que se ha estudiado más qué pasó con el negocio del Enequén,
pero ¿qué pasa con el negocio del Ixtle y todas estas fibras, digamos, o estas otras fibras duras que se usaban industrialmente? Yo me imagino que también habrá afectado su demanda por irse sustituyendo por fibras sintéticas, por producirse en otros lados del mundo, pero bueno, como que ya no parece ser un negocio. Entonces, pues ahí es donde es la creatividad de José Hernández Guerra de vamos a hacer cajeta. Pues tenemos cabras, las cabras crecen, es más fácil criarlas en los lugares áridos, ocupan menos territorio y después no solo con la leche que ellos mismos producen, pero con la leche que consiguen, o sea, empiezan también esta estrategia que hoy siguen en realidad las grandes compañías lecheras como Lala, como Alpura, de contratar, de comprar, ¿no? la leche a distintos productores, ellos concentrarla y hacer los productos. Y pues fue muy efectivo en lograr hacer esa, digamos, red de proveedores de leche en el procesamiento de la cajeta, producir una calidad homogénea, el desarrollar una marca. Hay mucho también que queda todavía por investigar más hacia adelante, ¿no? De esta segunda parte, que es el desarrollo de Coronado, de Cajeta Coronado y de la marca Coronado. De nuevo vemos estos problemas de las empresas familiares, la escisión de la empresa en los tres, ahora sí como grupos de los hijos. Esta dificultad que también ocurrió, por ejemplo, ahora que estoy pensando como a Trullet, que es el haber tenido un accidente y cómo esto le cambia un poco el futuro, digamos, a una empresa por una muerte como en donde no hay una sucesión muy planeada, pues porque ocurre a través de un accidente en el que además se muere un hijo, ¿no? Pero finalmente creo que toda esta segunda parte también es muy ejemplificadora de estas empresas que surgen después de la revolución y que logran un éxito durante el tiempo, digamos, del milagro mexicano, y que más adelante ya en la era pues de la globalización van siendo adquiridas por consorcios internacionales. Entonces, al final, digamos, a lo largo de este libro vemos como un ejemplo muy concreto de algo que es más amplio y que es la trayectoria de las empresas mexicanas a lo largo del siglo XX. Y bueno, felicito a la autora y les recomiendo a todos la lectura de este libro. Estoy segura que a quienes les interesa la historia económica y la historia empresarial de México en el siglo XX, encontrarán no solo, digamos, como un caso de estudio interesante, pero también pistas hacia fuentes, hacia vertientes, hacia ramas que no se exploran tanto en este libro, pero que ayudan a atar cabos de otras historias, ¿no? Como les digo, de los bancos, el primer desarrollo de la industria petrolera, etcétera. Entonces, quisiera finalizar nada más diciendo que ojalá que lográramos que este archivo pudiera resguardarse al menos de forma digital, pues en alguna institución, en alguna universidad, porque finalmente es valiosísimo, porque en el periodo en el que es más denso, que es de 1912 a 1919, es justamente el periodo donde podríamos decir como la edad en inglés como de Dark Ages, ¿no? La edad oscura en la que tenemos bien poca información, y aquí tenemos algo realmente muy, muy rico en información. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Aurora. Ahora le voy a dar la palabra a Araceli Almaraz. Ella es doctora en Ciencias Sociales, especialista en Historia Empresarial, investigadora de tiempo completo en el Colegio de la Frontera Norte.
En 2006 obtuvo el premio de estudiante distinguido por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente en el nivel 2. De 2010 al 11 presidió la Asociación de Historia Económica del Norte de México y en 2018 participó como jurado del Charles Hale Fellowship for Mexican History. En 2019 ingresó a la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid. Desde octubre del 2020 representa a México en el Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales e Historia Económica. Fue elegida secretaria de la Asociación Mexicana de Historia Económica en la actualidad. Desde 2021 es parte de la Sociedad de Historia de Tijuana, recibió el galardón al mérito histórico por la Academia de Historia de México en Tijuana en 2022 y ha sido profesora visitante de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad de La Laguna en Tenerife, de la Universidad de California en San Diego y de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. El último libro en el que dedica su trabajo al general Abelardo Rodríguez se llama Perfiles protagónicos del noroeste de México, 1870-1970, y fue publicado en coautoría con David Piñera y Mario Ceruti. Adelante, Araceli, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores del CIGE por la invitación a presentar el libro de Patricia Luna, con quien he coincidido en varios foros y me da mucho gusto estar en este día aquí porque la investigación que finalmente vemos hoy en este formato del libro, de alguna manera me tocó conocerla hace algunos años en alguno de los foros donde coincidimos. Es un libro que efectivamente yo creo que nos permite encontrar muchas pistas para la historia de las haciendas, para la historia empresarial, de la gestión empresarial, para la historia regional, la conformación de los espacios económicos en tiempos turbulentos, como ella bien relata, entre el 13 y el 19, bueno, se extiende más, pero quizá estos son los años como de más problemática para la familia o las diferentes ramas de la familia Hernández. También da pistas sobre la movilidad y el desarrollo empresarial, pero creo que la aproximación biográfica es interesante, ¿no? Y quizá yo lo resalto más por el tipo de trabajos que generalmente han marcado mis investigaciones y que tienen que ver con las familias empresarias y que creo que aquí brinda bastantes pistas. Quizá a lo mejor lo que de pronto hace un poquito de falta, nos da, o al menos a mí me da un poco de nostalgia, es justamente no ver esas categorías que ya hemos trabajado y que sin duda el trabajo lo ejemplifica bastante bien, como son las sucesiones generacionales, como es la conformación de familias empresarias y justo en un periodo en el que estamos hablando de una organización a partir de la hacienda, con una carga colonial. Entonces, esta parte es muy, muy interesante que creo que va a abrir beta para o discusiones posteriores de la misma Patricia Luna o para otros colegas. Desde la administración de las haciendas que nos presenta la autora, se recupera una perspectiva histórica que da cuenta de justamente esas transformaciones empresariales y de la asociación en México, independientemente de que estemos viviendo tiempos poco creíbles para estar floreciendo en términos de los negocios. La autora lleva a cabo un trabajo extenso dedicado a estas haciendas potosinas de una familia extensa, pero también rompe como en algunas ideas que de pronto parecen generalizadas, como esta idea de la familia extensa y todos metidos en la actividad en las actividades de los negocios. Aquí vemos que efectivamente son 2 o 3, no son todos, ¿no? Están en otras posiciones los miembros de la familia Hernández, pero sobre todo estos 2 Hernández, los Evanyo y los Guerra, que van a ser como la columna vertebral de los negocios, pues nos permite justamente abordar una historia de familias, un abordaje que aunque no lo busca explícitamente la autora, o por lo menos no lo dice, sí nos permite ubicar elementos sobre el contexto complejo de la época, pero la impronta familiar en negocios a inicios del siglo XX en regiones como la Potosina.
Resalta así el comportamiento en épocas de crisis de los hacendados, enfatizando estrategias de negocios de la familia Hernández, que ahorita voy a citar porque tampoco es así como que la familia es el eje de todas las soluciones, ¿no? Ahí hay unos actores muy importantes que cita la autora y que ahorita en un momento voy a rescatar. Ya se dijo, y yo también lo reitero, destaco la labor de archivos, sobre todo de archivos familiares, que no siempre es fácil acceder, y bueno, a mí me hubiera encantado que con esa riqueza se hubiera preparado un árbol genealógico dedicado a las conexiones empresariales. Yo creo que la reconstrucción genealógica desde la perspectiva de los negocios es una estrategia todavía poco utilizada por los especialistas que nos dedicamos a la historia de los negocios, pero que puede ser muy rico empalmar ambos ejes, porque eso justamente nos va permitiendo quiénes de las extensas ramas de las familias que estamos historiando en términos de los negocios tiene un papel más fuerte. Me queda la curiosidad de los primeros compradores de la intertestamentaría e incluso los vendedores. Al menos me quedé como con las ganas de saber la actividad principal de las haciendas antes de que llegaran a manos de los Hernández, para saber si se dedicaron a lo mismo en la medida que fueron cambiando justamente de manos. Y bueno, eso es así como de las cosas que uno de pronto dice, ay, aquí hubiera querido yo saber más, pero está bien porque justamente un libro que abre a reflexiones profundas, pues creo que logra su cometido. También me llamó la atención el caso de Hernández y compañía, cuando la autora lo cita, ya que la actividad en lo general, ella dice, está registrada la explotación a secas. Si así fuera, es pertinente señalar que no hay más actividades precisas a la hora del registro de la compañía, y es muy relevante para efectos comparativos, porque para el mismo periodo, en otros casos como el que yo he estudiado, que son las sociedades mercantiles constituidas en aquel entonces el Distrito Norte de la Baja California, el objetivo social de las empresas registradas era muy amplio, o sea, te ponían muchas actividades dentro de un mismo objeto social. Entonces, en términos comparativos, creo que es importante. Llama la atención que el libro de Patricia nos permite identificar también lo que podríamos llamar un sistema de haciendas de base familiar, con una riqueza de actividades que van desde la producción de tabaco, ganado, lechuguilla, espadín para el vino mezcal, el ixtle, la caña de azúcar, el carbón, el alcohol, el cuero de coyote, las pieles, maíz, biznaga, como actividades que van empujando. Y a mí en este sentido me llama la atención esa capacidad de los Hernández de irse adaptando a los contextos de mercados que hacen posible la ganancia, ¿no? Otro cantar es cuando se genera la movilidad, y entonces nos preguntamos si realmente fue contrario o fue benéfico para los dueños de las haciendas de los Hernández. El hecho de que se movieran a Puebla o a la Ciudad de México, pues les abrió otros espacios, sí la venta de autos usados, sí la venta de dólares, que incluso la autora dice, bueno, no les fue ahí como que tan bien, ¿no? Al menos no hay evidencia de que eso les hizo así como les dio una gran entrada de dinero, pero bueno, es una de las dedicaciones que logra ahí mantener algunas entraditas, ¿no? La venta de leña para durmientes de ferrocarril, queso de tuna y chile. Es decir, en la medida en que ellos se mueven, Puebla, Ciudad de México, van ampliando su red de negocios, y eso, insisto, no sé si se podría decir que fue del todo malo para la familia. Habría que preguntarle a Patricia, y bueno, aquí se lo pregunto a consideración de ella y que conoce más, que le diga a quienes nos están escuchando un poco al respecto. ¿Qué nos ofrece la autora del 13 al 19? Pues el papel de los jefes de operaciones y la cercanía con la familia. De alguna manera por ahí se es reiterativo en que no les va tan mal como a otras haciendas, ¿no? Entonces aquí la relación de los jefes de operaciones y la cercanía con la familia me parece que es importante. El papel de la madre en la asesoría de los negocios, o al menos la referencia hacia ella constantemente de Hernández Guerra,
es interesante. Y aquí incluso la autora da pistas precisamente para eso que Manuel Llorca y yo y otros que nos dedicamos a las sucesiones generacionales nos interesa mucho saber de cómo se van preparando estos nuevos hombres de negocios, en el que entonces sí prácticamente hombres de negocios, en la organización familiar. Y la autora da pistas sobre eso. También creo que nos deja reflexión para posteriores momentos sobre las casas comerciales, pero no en términos de lo que ya se ha dicho, sino como el uso de los giros. Y yo creo que hay que indagar más detenidamente, porque solo de esta manera se puede entender esa movilidad del dinero. El papel de las sociedades agrícolas es un gran tema para seguirlo debatiendo desde la perspectiva de los estudios empresariales, sobre todo porque nos permite acercarnos a la demografía empresarial, o nos permitiría acercarnos a la demografía empresarial y al análisis de estructuras corporativas de carácter rural, que de alguna manera Patricia lo muestra en el libro. Esta obra también da elementos para cuestionar también esta cuestión de la sobrevivencia, porque la autora bien deja claro que la acumulación de tierras, y para mí es algo que me llamó mucho la atención, es uno de los ejes de cómo llegaron a tener los Hernández, no estabilidad, pero sí hacer efectiva la sobrevivencia. Cito como ejemplo las 197,000 hectáreas de la hacienda Peotillos. Si comparamos con el Valle de Mexicali, que tiene 300,000 para el cultivo, estamos hablando de que una sola hacienda de los Hernández representó el 66% de lo que el Valle de Mexicali tiene históricamente, y que, bueno, está dividido en muchísimas manos, ¿no? Y en aquellos entonces, finales del 19, principios del 20, estaba en unas solas manos y en una sola compañía, que fue la Colorado River Land Company, y que también, o sea, tuvo una situación de sobrevivencia ante otros eventos. Entonces, da muchos elementos para hacer comparación, pero insisto, esta gran acumulación de tierras como parte de la propia salvación en tiempos turbulentos. Comentaba de otros sujetos que los va mencionando la autora, pero que no les da como una referencia o una categoría, y me parece que podemos avanzar también en ello. Fíjense, no solamente está el señor Francisco Iturriaga, que parece ser fundamental en el cuidado de las haciendas en un primer momento. Después está Cuthberto Zarzosa, luego viene el yerno, que va a ser muy importante, Celedonio Álvarez, luego Ignacio Jaime, José Rada, Benito Flores, Claudio Flores, Rogelio Barredo. Es decir, todos estos colaboradores son también parte importante de la sobrevivencia de la familia, no solo la familia como tal, ¿no? El ejercicio de los apoderados también es un aspecto importante. Yo he trabajado apoderados, y creo que también son sujetos muy importantes en la organización. En suma, todos los trabajadores. Pero bueno, no se toca como un elemento para enfrentar las crisis de manera puntual, pero los va citando y entonces nos va permitiendo identificarlos, ¿no? Para ir terminando, un sistema de tiendas de base familiar, insisto, es fundamental. Detrás de ellas, la comunicación con los Hernández es fundamental. Estas memorias de la semana, estos contratos de venta, los pagos, estar al tanto de todo, de la administración, incluso de las deudas, es muy importante, ¿no? Y bueno, para la época, las comunicaciones, que difícil o complicadas o retardadas eran, pues de ello también dependía gran parte de que se tomaran decisiones a tiempo, ¿no? El comercio de los camiones a mí me llama la atención porque permitió encontrar otro grupo de proveedores en Estados Unidos y experimentar otro tipo de relación familiar. Las telas más o menos, los dólares también más o menos, aunque como ya mencioné y lo dice la autora, no es la línea que más va a generar dinero, pero bueno, va a mantener ahí. Y bueno, valdría la pena que en futuras investigaciones, a lo mejor un poquito sobre la tecnología disponible para la utilidad de los negocios, como ya mencioné, giros, servicio postal, las vías de comunicación. Esto ayudó, independientemente del estado que se tuviera antes del 19 y cómo se cambió esta dinámica después del 19, ¿no? Me hubiera gustado saber la tasa de ganancia por rubro de las actividades realizadas, ya como a lo mejor como en una síntesis para, pues bueno, tener como este panorama amplio por etapa, ¿no? Y las deudas entre familiares y cómo estas se gestionaban, pero como en síntesis, porque sí lo vamos buscando, y de la manera que uno va leyendo, lo va encontrando y va haciendo sus anotaciones.
bueno, ya comenté el papel de las segundas generaciones y el peso de la primera en el proceso de transmisión de valores y aprendizajes. A mí me llama muchísimo la atención, fue la parte que quizá más me llamó en términos de los aportes. Bueno, todo el libro es muy interesante, pero uno de pronto tiene como más inclinación por las propias rutas de investigación que uno lleva, ¿no? Entonces, esta relación entre los Hernández Ceballos y los Hernández Guerra, pues es un ejemplo de la forma de transmisión de los valores. Hernández Guerra inicia a los 16 años y lo van empujando, es más, él ya no tiene estudios porque él está metido de lleno en los negocios. El papel de los posibles compradores extranjeros de las haciendas llama la atención. La venta, bueno, finalmente es una sola, es para Jenkins, pero llama la atención el interés de estos sujetos queriendo comprar en México, ¿no? Ahí habría a lo mejor también en otro momento que explorar por ahí. Muy interesante, lo citado en las páginas 198 y 99 sobre el destino del sistema de las haciendas de los Hernández. Y a mí esa parte de el citar a qué se dedica o si se vende, o sea, ya, venta, me parece de una visión muy clara de quien la está emitiendo para darle continuidad. Me parece un aspecto clave para la continuidad de la familia y la perdurabilidad de los negocios, que son dos categorías que ya he utilizado en mis trabajos. Así que se me hizo muchísimo, muy interesante el punto. En relación a la poca utilidad de seguir fabricando mezcal, también me llamó la atención por las restricciones a las que se hace referencia en Estados Unidos por la ley Volstead y que permiten referir a los efectos de dicha ley más allá de las franjas fronterizas y en este caso a decir, bueno, es que hay que se va a aumentar el impuesto para frenar el alcoholismo y entonces a lo mejor no resulta ya tan pertinente hacer. Bueno, dos últimas cosas. Ya en el 32, después de que ya está la marca, el premio en el marco del gobierno de Abelardo L. Rodríguez y sus campañas nacionalistas, creo que va a tener justamente esta visibilidad de la marca, aunque en el caso del registro de la marca, que dice que es más o menos del 28, ahí me parece que podría ser interesante, no sé si el archivo no dio un poco para así precisar cuándo se registra la marca y después como toda esta cuestión de quienes los invitan a la feria y bueno, el premio. Creo también que, y con esto ya termino, creo que este tipo de estudios nos sigue también diciendo que hacer contexto de las actividades de negocios no se ciñen solamente a un eje temporal muy específico ni a las demarcaciones político-administrativas. Un contexto no se puede establecer a priori y debe estar más bien relacionado con el tipo de productos o servicios que se ofrecen en una localidad, la red de compradores y vendedores y la red de socios, pero sobre todo al espacio de mercadeo. Y los Hernández traspolan o más bien traspasan los límites nacionales. Eso es algo interesante y el contexto entonces tendría que ser, como de alguna manera lo toca Patricia Luna, justamente ese contexto de lo que se está demandando, vendiendo, ofreciendo y hacia dónde llegan también los Hernández. Así que felicidades y pues sí, adquieran, soliciten el libro porque creo que les va a brindar muchas pistas para sus investigaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara y Aurora, por por este comentario tan detallado sobre el trabajo de Patricia. Patricia, te cedo la palabra para, pues para reaccionar ante los comentarios de nuestras colegas. Adelante. Gracias, Ileana. Bueno, yo estoy feliz de haber tenido a estas dos grandes comentaristas en esta sesión con una lectura tan puntual de la obra. Así es que ya con eso estoy más que contenta. Como se dieron cuenta, son infinidad los puntos que podríamos abordar y comentar, pero pues ya por tiempo
será imposible en esta oportunidad. Ya tendremos alguna otra ocasión para hacer un comentario puntual de cada una. Ya tomé nota aquí de todas sus observaciones, intereses, recomendaciones, etcétera. Quisiera como agrupar mis comentarios. El primer comentario, que tal vez nos suena medio a publicidad mía, será otras publicaciones que tal vez que les pueden dar una idea más clara sobre la gestión de las haciendas del Altiplano Potosino, que son a las que me he dedicado con este libro, Gestión Empresarial de las Haciendas Potosinas de 1899 a 1941, en la que abordo a otros 4 hombres de negocios, diríamos, ¿sí? Ahí van a encontrar como muchas respuestas a toda esta productividad del altiplano potosino centrada en el ixtle y centrada en el mezcal, ¿sí? Entonces será interesante ahí conociendo cómo son factores del mercado externo los que determinan en buena medida el que termine en el caso del ixtle. Y en el caso del mezcal, también otras influencias como la norteamericana, como mencionó Araceli, para el tipo de políticas como la ley seca. Y también tengo otra publicación en la revista de comunicación de la Universidad Iberoamericana, en el número 39. Me interesé mucho en los registros de marca. Entonces escribí un artículo que se titula La marca, revisión cronológica de su conceptualización y registro en la legislación mexicana relativa a la propiedad industrial. También para profundizar más sobre ese tema que es muy importante. Pensando en lo teórico, y bueno, sí he leído los textos de Araceli sobre estos sustentos teóricos de la familia empresarial, pero como venía yo con otra dinámica hablando de este capital intelectual de las empresas en el que se incluye el registro de marca, y otro muy importante que si no lo estoy nombrando continuamente es reflejo de esta revisión de este archivo particular, que es la innovación, ¿sí? Entonces la innovación, de mis intereses centrales están entonces el registro de marcas, de patentes, de innovación en todos los ámbitos, y de promoción, publicidad y relaciones públicas. Entonces, por eso cuando hago este tipo de trabajos, mi interés, lo que trato de hacer es centrarme en qué actividades están realizando estos individuos relativas a lo que les acabo de mencionar. Bueno, pues tenemos que diferenciar también las regiones geográficas para saber la productividad, como bien les describió Araceli. Lo que producían las de la región media o la Huasteca, pues no va a ser lo que las posibilidades que tienen las que están en el altiplano potosino. El papel de género, si vieron, les puse que los que están trabajando hijos de guerra son los hombres, ¿sí? No, las mujeres no están en este rol. Sí es importante el papel de la mamá, pero más de formación del individuo que de otra manera. Entonces creo que también pues eso es importante de anotar. La relación con importantes empresarios o hombres de negocios, tal vez no mencionaron que también con Slim también tienen alguna relación. En fin, las casas comerciales, por qué pueden vender una hacienda en ese periodo, y no es ridículo pensar que el que lo hizo es un empresario norteamericano radicado en Puebla, que será el que tiene los recursos y la visión de comprar estas propiedades. La extensión de las haciendas pues varía de un territorio a otro. Yo diría que básicamente por la escasez de agua será un factor determinante en la extensión de las haciendas en ese entonces. En fin, les agradezco muchísimo. Sí, hay que seguir trabajando.
apoyo la moción de Aurora Gómez Galvarriato, que ha tenido tanto interés al dirigir el Archivo General de la Nación, y entonces pues debemos hacer una campaña para tratar de conservar, conseguir y hacer difusión de los archivos privados. Comprenderán que yo tengo todo ese material, pero pues habrá que seguir una labor de convencimiento con la familia para lograr tener acceso a esos archivos. Y bueno, creo que no los quiero cansar más. Les agradezco enormemente a los que nos... miren, aquí se encuentra el ingeniero Alejandro Hernández. Se los presento. Miren, entró justo en el momento tan importante porque él es el propietario. Lo invité la semana pasada y mírenme aquí, como no veía su imagen, no sabía que era él. Aquí está el ingeniero, si escuchó lo que comentamos de la importancia de conservar y hacer difusión de los archivos. No, sí, Patricia, privados. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, felicitarla. La verdad que el trabajo que hizo con los documentos que yo heredo de mi padre, que eran de mi abuelo, me da mucho gusto que se difundan, porque realmente muestran en un libro un gran trabajo que ellos realizaron y es parte de lo que somos el día de hoy. Entonces, la verdad que muchas felicidades, gracias por la invitación. Sí, vi toda la presentación, lo que pasa, bueno, ustedes no cuentan, estoy como Alejandro Hernández, pero no sabía quién era. No, gracias por la invitación. Solo aparece Hernández, entonces sí, pues, no supe. Gracias a las doctoras también por las presentaciones que hicieron del libro. La verdad que pues para mí me da mucho orgullo que se difunda, me da mucho orgullo el que existan y que de alguna manera sea interesante para ustedes el conocerlo, pues porque es algo que yo tenía conocimiento, pero inclusive ni mi familia cercana los conocía, y ahora ya con el libro, pues ya mucha gente se da cuenta del trabajo que se realizaba en aquellas épocas y lo que tomó. Sí, efectivamente fueron épocas muy difíciles. Hay una parte del libro que no se menciona mucho, que a mí se me hace muy interesante, que es la parte de los balances, lo que había en las haciendas y lo que hubo después de 4 o 5 años. La verdad que a mi bisabuelo en aquel tiempo, don Juan Hernández Ceballos, pues lo quebraron. Fue la razón por la que huyó de San Luis Potosí, por problemas de salud y seguridad. Y mi abuelo es el que regresa y trata de armar lo que queda, y con su cuñado, con Celedonio Álvarez, son los que logran dar forma un poco a lo que quedó de los ranchos. Y mi abuelo, al empezar con la cajeta en 1927, pues es lo que logró que la familia siguiera en el ramo industrial, vamos a llamarlo así. La verdad que muchas felicidades, estoy a sus órdenes. Si hubiera alguna pregunta, si se les ofrece algo, Patricia, la verdad que felicidades por el trabajo realizado. Son muchas horas que le dedicó y en el libro está el ejemplo de ello, ¿no? Mucho gusto a todos y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alejandro. Sabe que es bien poco frecuente tener a nuestro objeto de estudio presente con nosotros, así que le agradecemos mucho su participación y su presencia en esta sesión. Ara, tenías una pregunta. Adelante. No, más que una pregunta, decirle al señor Hernández que, bueno, forma parte de un proceso de sucesión y aprendizaje empresarial. Ojalá que Patricia pueda en algún momento también capturar parte de su experiencia en otro documento que nos sirva a quienes llevamos a cabo estudios sobre negocios, sobre historia económica, historia empresarial, porque es muy importante que tengamos esta memoria y sobre todo esta historia de ustedes que forman parte de legados tan importantes y de tan larga data, y pues felicitarle por darle continuidad justamente a pues a este legado que viene pues de ya muchas generaciones. Muchas felicidades, señor Hernández. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus comentarios. Con todo gusto, estoy a sus órdenes, y Patricia es una magnífica persona y estoy a sus órdenes, y cuando gusten, hemos platicado varias veces y estoy a sus órdenes para lo que se ofrezca, claro que sí. Muchísimas gracias. No sé, Pati, si quieras decir algo más. Yo solo quería decir otra cosita, perdón.
muchas gracias por conservar el archivo, porque justo se pueden hacer estos estudios de este corte tan ricos con un archivo de primera mano de la empresa. Es importantísimo que guarden todos sus papeles. Muchas gracias. Adelante, Sí, aquí Carlos. la verdad Perdón, que sí. adelante. Sí, la verdad que es un tesoro, porque como dice Patricia, el archivo está muy completo, son 2 carpetas de esa época bueno, las cartas están seriadas, o sea, muchas de ellas viene la contestación de la carta que recibió, que bueno, ni al día de hoy lo hacemos, ¿no? O sea, la verdad que sí, menos a máquinas, digo, está muy bien redactada, está muy bien hecho y es un archivo muy importante. Y sí, lo conservo con mucho cariño y me da gusto que Patricia haya tenido acceso a él y que lo haya comentado o lo haya plasmado en el libro que editó, ¿no? Que es muy importante y totalmente real, o sea, es lo que existió y lo que se vivió en ese momento, o sea, no hay nada de ficción aquí, sino realmente es la realidad de lo que vivieron. Muchísimas gracias, gracias. Pati, te doy la palabra y después Carlos, adelante. Si gusta, Carlos. Sí, adelante, Carlos. Perfecto. Pues primero que nada, felicidades, Patricia, es un gran texto. Me llamó muchísimo la atención también las comentaristas muy atinadas, pero tenía una pregunta tanto para Patricia como para el señor Hernández. Para futuras consultas, ¿este archivo estará disponible o cómo accedemos a él? ¿Tenemos que ser de la élite de San Luis Potosí o cómo tenemos, cómo accedemos? La verdad que digo, para mí es muy importante conservarlo y tenerlo. Inclusive cuando Patricia vino la primera vez, después de haber hecho el estudio de la marca Carranco, que también es aquí regional de aquí de San Luis, me pidió el archivo. Le dije, no, Pati, no. La verdad que no me arriesgo a prestarlo, pero el día que usted guste, aquí a sus disponibilidades. Y efectivamente regresó y lo fotocopió y lo escaneó, todo el archivo, ¿no? Sí está disponible con todo gusto, pero de una manera, pues así con mucho cuidado, ¿no? O sea, no me gustaría soltarlo, pero si alguna duda tuvieran del mismo, con todo gusto lo platicamos y lo vemos. Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Pati, adelante. A ver, Sergio Eguiarte, un comentario. Perdón, sí, cierto. Primero que nada, muchas gracias por la presentación, me encantó. Me encanta el libro, me encanta el producto bueno, no, si hay alguien fanático de la cajeta Coronado, he sido yo y sigo siendo, y seguiré siéndolo. Ahora de Real del Potosí. Una historia corta, una historia larga corta. La cajeta Coronado la empezó mi abuelo en el 27. Mi padre empezó a trabajar con él a los 14 y 15 años, trabajó toda su vida. Mi abuelo se accidenta en el 71 y mi padre pasa a ser el director de la empresa y el presidente del consejo de administración del 71 al 88. Yo trabajé con él del 82 al 88 en lo que era la empresa de la familia, que era Productos del Leche Coronado. Pues había 2 familias, hubo problemas ahí familiares. En el 91 se vende a Emilio Azcárraga y en el 95 la compra Bimbo. Y Bimbo el año pasado la vende a Mondelez, que es un fondo de inversión muy grande en Estados Unidos con presencia en 150 países. Bimbo se deshace la parte de Ricolino y se la vende a Mondelez. Mi padre y yo empezamos en el 89 esta fábrica, tenemos una razón social que es Fábrica Coronado, dimos de alta la empresa en el rancho y al día de hoy, como anuncio va a ser, hacemos la cajeta Real del Potosí, que es la cajeta mejor que hay en México, y hacemos las marcas propias. Le hacemos la marca propia Cifra, que es Walmart, le hacemos la marca propia H-E-B, tanto México y Estados Unidos, Goya para Estados Unidos, y aquí en México hacemos otras marcas propias. Hemos hecho la de Soriana, hemos hecho la de Chedraui, que problemas de comercialización en este momento no las estamos haciendo. Somos la segunda fábrica haciendo cajeta. Partimos de la misma idea. Tenemos al día de hoy más de 120, 130 pequeños productores. Tenemos una planta en Zamora, Michoacán. Procesamos la leche allí, la mandamos aquí en San Luis Potosí y aquí terminamos la cajeta. Por nuestra parte es lo que hacemos. La idea es hacer la mejor cajeta en México y en eso estamos dedicados. Como mi abuelo tenía, para mi abuelo era un orgullo que la marca Coronado se hizo sinónima del producto durante muchos años y se hizo a través de muchos años
y a través de la calidad del producto. Efectivamente, la cajeta Coronado en su momento era la mejor cajeta en México. El día de hoy ya no. La mejor cajeta es Real de Potosí. Bueno, déjeme Suena decirle como algo anuncio. interesante. Yo compré accidentalmente una cajeta en cifra, bueno, no en cifra, en Walmart, hace unos meses. Era de marca propia, no me di cuenta que era de marca propia, y efectivamente dije, sabe igual que la Coronado de mis tiempos. Entonces, pues es un reconocimiento, porque la verdad es que ha sido calidad por generaciones, y bueno, pues es un orgullo platicar con ustedes. Muchas gracias. Le escuchar a Patti, que es mi compañera de generación de la universidad, y bueno, pero también quería aprovechar para enseñarles rápido, a ver si se alcanza a ver. Es un libro que tengo, no sé si se alcanza a ver. Sí. Pues es un libro en extraordinarias condiciones de la hacienda de San Andrés Buenavista en Puebla. Me lo encontré en casa de mi abuela hace unos meses, y el libro está, la casa se está cayendo, el libro está como nuevo. Entonces me gustaría a lo mejor algún día hacer algo con eso, porque lo que platicaba hace un ratito Araceli me parece que es sensacional, conservar estos documentos, y bueno, esto ni siquiera lo conservé, se conservó solito. Entonces es una bendición, ¿no? Hay que aprovecharlo. Sí. Porque es un libro completito, empastado, etcétera. No me habías dicho, Sergio. No, pues, Muchas hecho, gracias. no sabía que lo tenía aquí, lo tengo aquí Qué frente al bueno. escritorio. Gracias por compartirlo. Aurora, te paso la palabra. Adelante y luego Ara. Sí, pues nada más quería decir que gracias ahora sí que a las nuevas tecnologías podemos tanto que los dueños de los documentos los sigan conservando, porque es verdad que son valiosos en muchos sentidos, ¿no? No solo empresariales, pero también, históricos, pero personales, ¿no? Pero con la posibilidad de digitalizarlos, subirlos a una plataforma y que sean accesibles. Yo en el Colegio de México he estado trabajando en esa vertiente y hemos avanzado en la biblioteca del colegio en ese tipo de proyecto. Obviamente, pues sí se requiere pues cierto recurso para poder no solo pues es subir los documentos, pero es catalogarlos. Es algo que tampoco es tan difícil, pero digamos que podemos fácilmente asesorarles en lo que requieran, también legalmente, los derechos para tener acceso a ellos. Yo ahora lo estoy haciendo como con los documentos del Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas, que me facilitó también un amigo que es el hijo del que fue el director, y bueno, y voy en ese recorrido para poder, ellos conservarán los documentos físicos, pero para poder tener esos documentos en la plataforma del Colegio de México. Y la verdad es que sí, yo creo que es bien importante, y en México no hay mucha conciencia de esto, como de generar una narrativa de la historia en la que los empresarios tengan un lugar pues de creadores de riqueza, no nada más, digamos, en la narrativa oficial. Es muy triste como como que el papel de alguna forma como de explotadores y de que finalmente acaba siendo en la que se montan gobiernos como el actual, ¿no? Entonces sí es, o sea, como que al final tiene una repercusión real en el mundo actual, el generar narrativas antiempresarias. Y yo creo que este tipo de archivos como el de ustedes, señor Hernández, es importantísimo para mostrar que en realidad es con muchas dificultades que se logran hacer los negocios y que no fue nada más un regalo fácil que les cayó del cielo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Aurora. Adelante, Ara. Bueno, ya le comentaba yo al señor Hernández en el chat privado, pero me gustaría comentarlo aquí a todos y todas.
porque creo que también una buena manera que podría rescatarse el legado y además hacer invitación a otros públicos que tengan objetos, que tengan parte de la historia de Coronado, porque a final de cuentas sí, efectivamente Coronado es igual a Cajeta en México, eso no lo podemos disociar, pero creo que algún proyecto, a lo mejor muy sencillo, pero de un tipo museo, creo que puede también ayudar. Yo estoy trabajando ahorita en la Casa Museo del General Abelardo L. Rodríguez acá en Baja California, y no sabe ahorita que comenta nuestro compañero que nos presentó el libro, nosotros nos dimos a la tarea de decirle a la gente que queríamos recuperar libros o queríamos recuperar objetos, y hemos recuperado objetos y hemos recuperado libros. Entonces, un proyecto a lo mejor modesto, pero que pudiera tener como un espacio museográfico, a lo mejor no un gran museo, pero un espacio museográfico, creo que eventualmente podría tener muchísima fuerza y podría recuperar parte de lo que ustedes tienen y de lo que la gente de los diferentes entornos donde hay presencia de Coronado pudiera aportar, ya sea objetos, libros, cartas, y de verdad créame que es una idea muy posible y que puede conjuntar a muchas personas y a mucha gente que en sus recuerdos y en su memoria la Cajeta Coronado pues la tiene como muy presente. Entonces creo que es Y una la idea. de la Real de San Luis, que es la verdadera. Sí, claro. Claro. Y afuera Muchas ponemos una gracias, Sara. Del Potosí. tarjeta. Alejandro, Le doy, perdóname, Pati, le doy la palabra finalmente a Alejandro y luego ya para que tú ya hagas cierto. una Sí. síntesis. No, bien rápido y, y agradeciendo sus comentarios. Es importante mencionar que el libro de Patti realmente está hecho en una época, o sea, inclusive muchos de los documentos, todos los documentos son básicamente antes del 27 que mi abuelo empezó a hacer la cajeta. Sí hay mucha información, inclusive hubo comentarios el día que hubo la presentación aquí en San Luis de gente que me dice, oye, no me tomaron en cuenta. La familia es muy grande. Pasa que sí es un trabajo muy de mucho tiempo y no es fácil porque hay diferentes opiniones y la familia ha crecido, ya los primos hermanos somos más de 25, yo creo, y ya hasta nuestros hijos, entonces no es fácil, pero sí hay mucha información. En este caso, lo importante fueron dos carpetas muy concisas, muy concretas, de una época muy importante. Así, ahí lo dejo. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Alejandro. Galván. Galván, sí. Gracias, la confusión. Nada más quería abonar como al entusiasmo que se estaba poniendo sobre la mesa porque pues yo soy de San Luis Potosí, actualmente estoy estudiando la maestría en la Ciudad de México, pero pues es cierto que pues forma parte de mi memoria personal pues todos estos productos y pues sobre todo, ¿no? Como destacar que pues que es muy importante recuperar como toda esa memoria, toda esta tradición de estos productos potosinos y pues, ¿cómo se llama? Pues en la medida de lo posible, pues me gustaría como, pues compartir, ¿no? Encomiar a estos proyectos, ¿no? De difusión, de la historia, ¿no? Pues, de toda esta tradición que tienen los productos Coronado, no solamente en San Luis, sino pues ya en otras partes del país, porque pues creo que por lo mismo que comentaba la doctora Aurora, pues es muy importante, ¿no? Destacar pues el papel que ha jugado pues esta familia empresarial en la historia económica y en la historia pues personal de muchas personas en México. Pues sí. Adelante. Muchas gracias. Gracias ya para no entretenerlos más. Les agradezco Alejandro, a los Alejandros y a los demás que nos acompañaron. Cierro nada más diciendo que también yo estoy muy interesada en el patrimonio industrial, tecnológico industrial. De momento saben que vivo en Querétaro y tengo un proyecto para hacer un documental, pero es referente a Querétaro, el patrimonio industrial en el siglo XIX. Sin embargo, me uno a estas iniciativas de Aurora de hacer y de Araceli, propuestas de exposiciones, documentales y la conservación de estos archivos maravillosos. Hago un pequeño paréntesis. Inicié como les comentó el señor Hernández, en su oficina me facilitó un escáner, pero me tardaba mucho en escanearlos.
Entonces, pues después los fotografié. Eso les digo en cuanto a lo tecnológico, claro, lo hice yo de manera improvisada, etcétera. Así es que, pues sí, para hacer un trabajo serio se necesita un respaldo como el Colegio de México u otra institución para hacer un buen respaldo del archivo, si fuera el caso. Y bueno, con eso cierro. Le agradezco a todos, Ileana, Araceli, Aurora, Alejandro, Cepe, a todos. Hasta Jorge Eduardo, ya te veo que también estuviste presente, Valentín, a todos. Muchísimas gracias. Me quedo muy satisfecha y contenta de esta sesión. Muchas gracias, Gracias. Patricia. Muchas felicidades por tu trabajo, que aprovechó muy bien un archivo personal, empresarial, que como podemos ver, pues forma parte de la vida casi de todos nosotros, ¿no? De nuestras infancias. Entonces, muchísimas gracias a todos. Aurora, Araceli, muchas gracias por sus comentarios, muy buenos como siempre. Y le voy a dar la palabra a mi colega co-coordinador de este seminario, al doctor Carlos Becerril. Adelante, Carlos. Hola Eliana, gracias. Gracias a todos por asistir a esta sesión. Laura, no te olvides, también aquí está la Náhuac México, también nosotros podemos ayudar. Y nada más los queremos invitar también para la siguiente sesión de nuestro seminario, el número 139, para que estén atentos a nuestra publicidad. Y como siempre, muchísimas gracias por asistir y con esto terminamos nuestra sesión. Gracias y que tengan buen día.